Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast interactivo donde hablaremos un poco sobre las potencialidades físicas. Y este podcast está patrocinado gracias a la Universidad Experimental Libertador. Con ustedes y sin más preámbulos, Anabela Salas, bienvenida. Claro que sí, María Alejandra, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes en este podcast donde vamos a hablar sobre las capacidades físicas condicionales y las capacidades coordinativas. Y vamos a hablar sobre la fuerza, que es la capacidad que nos permite oponernos a una resistencia. Un ejemplo de esto es cuando levantamos pesas, arrastramos algo o empujamos algún objeto. Y entre estas fuerzas se clasifican tres. Y tenemos la fuerza máxima, que se refiere al esfuerzo máximo que hacen los músculos. Un ejemplo de esto es cuando atletas que levantan pesas hacen una resistencia externa, están ejerciendo una fuerza máxima. También tenemos la fuerza resistencia. Este lo utilizamos cuando hacemos ejercicios donde requerimos de resistencia. Por ejemplo, cuando hacemos flexiones o corremos, tenemos que tener una resistencia en nuestro cuerpo. Y también está la fuerza rápida, que esto se refiere a los ejercicios repetitivos. Por ejemplo, los ciclistas ejercen esta fuerza porque siempre están haciendo un movimiento repetitivo. A ver, María Alejandra, ¿tú has hecho ejercicios repetitivos? Mira, muy poco, ¿no? Me gusta mucho hacer ejercicio, pero resistiré. No, es inevitable hablar de Creo que ninguna, creo no que ninguna. No llegar a mi memoria al Visa de Encanto, siempre fuerte, imparable. O sea, Totalmente. A ver, ¿y qué me dices de la resistencia? Bueno, tú siempre estás en resistencia, María Alejandra. Cuéntanos un poco de eso. Fíjate, si la fuerza mide la tensión de la fuerza muscular, vamos a hablar ahora de la resistencia. Esa capacidad que nos permite llevar un esfuerzo en un tiempo determinado. Hablar de resistencia es hablar de dos tipos de ella, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. Una que nos permite estar por un tiempo más fluido, de manera consecutiva, ya que son actividades más cardiovasculares. Ojo, son las que debería estar iniciándome. Caminar, trotar, actividades que nos permiten mantener una fluidez respiratoria y un ritmo sanguíneo bastante elevado. Si hablamos de esta resistencia anaeróbica, nos vamos a referir a esa fuerza que hacen grandes deportistas, donde mantienen una mayor intensidad, pero en un poco tiempo. Por ejemplo, los que levantan pesas, los que hacen ciclismo de pista, estos tienen mayor resistencia porque su tiempo es más corto y el nivel de oxígeno es prácticamente nulo. Bueno, y otros tipos de resistencias, ¿no? Claro, por supuesto. Me tocó la mejor de todas, la flexibilidad. ¿Quiénes de ustedes aquí han sido gimnastas, acróbatas? ¿Quiénes saltan la cuerda? No te puedo decir eso porque estamos en horario supervisado. Me traslado a Elastigirl. Todo es válido, todo es válido. Yo intenté hacerlo, pero eso duele mucho, así que me retiré. Entonces la flexibilidad, como bien decimos, es todo ese estiramiento que podemos tener. ¿Qué pasa? Que cuando estamos pequeños podemos ser más flexibles que lo que podemos ser ahora, ¿verdad? Yo me acuerdo que de chiquita yo llegaba los dedos del pie a la boca. ¿Quién no se mordió las uñas de los pies? ¡Ninguna! Ya. No tuvieron infancia, no tuvieron bacterias. ¿Qué es eso? No creamos los anticuerpos. Nada de anticuerpos, exacto. Entonces, una de las flexibilidades cuando pequeños es cuando vemos a los niños que llegan los pies hacia la boca. Antes de hacer los ejercicios hay un previo calentamiento y luego de ese calentamiento podemos hacer una flexibilidad, que no necesariamente tiene que ser un estiramiento forzado hasta que el músculo se estire por completo. Hay un estiramiento pasivo y uno activo. El activo se da cuando el ser humano extiende sus extremidades del cuerpo, como bien decimos en el momento que hacemos yoga. Estiran partes del cuerpo que otras personas no podemos hacer. Y las otras flexibilidades pasivas, el ser humano extiende las articulaciones del cuerpo con ayuda de una fuerza externa, es decir, inclinándonos de una pared, apoyándonos contra el piso de alguna mancuerna, pero no haciendo ejercicios de peso. Entre esos factores de flexibilidad hay ciertos puntos determinantes. Uno es el género. Por cosas de Dios, las mujeres somos más flexibles, por eso traemos vida al mundo, y los hombres son más fuertes. Desde pequeños es importante estimular en los niños esa flexibilidad para que, acompañada con la fuerza, con la velocidad, con todo lo que estamos conversando acá, perdure en el tiempo y tengamos niños más sanos, adultos con mejor estado de salud y anímicamente más alegres. Ah, con razón. Yo creo que a mí no me estimularon lo suficiente, porque yo No, a mí tampoco. No soy para nada flexible, para nada. A mí tampoco. No, ni yo. Ahora, ¿cuántas aquí han intentado llegar al metro cuando ven que ya la alarma está sonando así, que va a cerrar la puerta? ¿Y cuántas han intentado correr para poder meterse en el metro? Todas. ¿O cuántas han... No, porque es el Bueno, deseo. yo no. Y cada peatona. Entonces, Pero si no hay es allí
fuerza. Velocidad y Velocidad y fuerza. fuerza. Entonces, la velocidad es aquella reacción que nosotros tenemos ante un estímulo determinado. Cuando nos llaman por teléfono, que necesitamos mover rápido la mano para poder agarrarlo, para competencias en la escuela. ¿Cuántas hicimos competencias en la escuela? De kicking ball. No. Yo lo hice muchas veces, intentaba llegar corriendo a la meta. Entonces, eso es la velocidad. Aquella determinación o aquel estímulo en respuesta rápida de lo que nosotros tenemos enfrente. La velocidad se obtiene practicando más velocidad. Cuando nosotros practicamos con más fuerza, cuando practicamos con más equilibrio, es donde podemos tener una respuesta de ese desarrollo potencial en estas habilidades. Yo no tengo ¿Cuándo velocidad, podemos? yo tengo una nevera en la espalda. Bueno, ahí si todos vamos al CIO nos van a decir, tienen que empezar desde cero. Pero ¿cómo es cuando llegamos a alzar una pesa, no sé? Pero yo no voy a empezar con una de 20 kilos, creo que me ponen una de 5 o 4, no sé. Pero ¿cómo es que nosotros vamos evolucionando? Cuando realmente ponemos en práctica y hacemos constantes y somos perseverantes en esa práctica y en ese desarrollo. Y es así como también todo lo que acabamos de nombrar, velocidad, fuerza, lo vamos a engranar en movimientos que tenemos que coordinar. ¿A qué se debe? Tenemos un sistema nervioso que va a controlar todos los movimientos que vamos a hacer a nivel físico, coordinativo, o sea, en todo momento vamos a necesitar de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Para yo tener una capacidad o un desarrollo óptimo, voy a ser estimulada a nivel de que esto va sucediendo, vamos a poder evolucionar en, por ejemplo, la gente que corre, que hace carreras. Ellos empiezan haciendo 5 minutos camino, 10 troto y así consecutivamente. ¿Qué está pasando en mi cerebro? Estoy condicionando mi cerebro a que paso a paso voy engranando para hacer una actividad muy seguida y lo controla mi sistema nervioso. Las capacidades coordinativas se dividen, o mejor dicho, tienen características específicas. La primera es la acción que tenemos los humanos para poder hacer actividades fácilmente. Las capacidades espaciales, que ahí entra el equilibrio, la fuerza, el tema muscular también, que nos va a llevar a poder lograr lo que nos podamos proponer. ¿Cierto, Lisette? Ciertamente. Fíjense, ustedes han hablado de una serie de habilidades o destrezas importantes para el ser humano, pero hay una que también es importante, valga la redundancia, y es la orientación espacial. Fíjense que si queremos saber a dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, tenemos que tener una orientación. ¿Sí bien? Entonces, fíjense que las habilidades o destrezas espaciales están relacionadas íntimamente las posiciones y las localizaciones, es decir, adentro, afuera, arriba, abajo, derecha e izquierda. Este tipo de datos nos va a proporcionar la información determinada. Toda esa información que recibimos, la recibimos a través de nuestros sentidos. Inclusive para poder aprender a leer, a escribir y hacer cálculos, requerimos de todas estas habilidades. Cuando estamos ubicados espacialmente, podemos desarrollarnos no solamente en la motricidad gruesa, sino en la fina también. Continuando con el mismo orden de ideas, tenemos que el equilibrio es una estructura compleja de la psicomotricidad que se refleja la integración de las sensaciones interoceptivas que tienen que ver con la percepción interna y la esteroceptiva que tienen que ver con la percepción externa. Ahí está vinculado los sentidos. Pero ¿quién regula el equilibrio? Esto sucede gracias al sistema vestibular ubicado en el cerebelo, que está conformado por el oído y una parte del cerebro. Este se encarga de recibir todas las señales del medio externo para enviarlas posteriormente a su lugar de coordinación en los centros superiores, a través de una región llamada vestíbulo cerebelo, que es el que regula el equilibrio. El proceso de regulación y dirección de los movimientos de un individuo dependerá básicamente de las diferentes posiciones que adopte. Finalmente, el cuerpo humano, para poder mantener sus estructuras alineadas y trabajar coordinadamente, necesita del sistema nervioso central para que regule el control motor, la respiración, el tono muscular, para la adopción y mantenimiento de posturas adecuadas. Por eso es que es tan importante el equilibrio en el ser humano. Vamos a escuchar un poquito a la señora Concheta. Nosotros estamos ya en la fase final de las partes de las potencialidades coordinativas. Mis compañeras han dicho que es la que desarrolla la parte del sistema nervioso. Muy bien, el sistema nervioso también tiene control
muscular. Cuando hablamos del control muscular, entramos en un mundo profundo que es el del neuromuscular. El cerebro da la orden al músculo y este da el movimiento, que luego se divide en cada una de todas las características que ustedes han ya expresado. Para que podamos tener un control muscular sano, debemos de hacer ejercicios, y yo me traje este amiguito que va a dejar ver mejor la situación. Entonces, ejercicios con el propio peso, el peso de cada uno de nosotros, planchas y sentadillas, base inestables. ¿En qué nos ayuda? La pelota de pilates, que muchas muchachas jóvenes ya conocen, hacen nuestras adaptaciones musculares. Y los 3 planos fundamentales del movimiento. Sagital nos parte en 2, derecha e izquierda. Coronal, delante y atrás. Es la que nos permite, sobre todo cuando nos hacen los exámenes médicos, ver cuál parte de nuestro control muscular no va bien. Y finalmente la transversal, la mitad superior y la mitad inferior, que es la que nos permite rotar. Rotamos la cabeza, rotamos los brazos, rotamos las piernas. Todo esto en un cuerpo sano. Pero la pregunta es, ¿y la gente que tiene discapacidad? Muy bien, pues aquí, en este lugar, es donde empieza la potencialidad humana a luchar. Muchos que tienen accidentes o niños con autismo o cualquier otra discapacidad, entre lágrimas, sudores, logran sacar con mucho ejercicio esa potencialidad. Desarrollan otras y hacen, por ejemplo, los niños que tienen autismo, la famosa puntita del pie. Ellos luchan fortaleciendo los dorsiflexores. Estas estimulaciones de los nervios, cuando hay un choque, estimulan el nervio con sensores eléctricos, etc. Más o menos tenemos entonces claro que el control muscular también es parte de nuestro sistema nervioso, unido a todo lo que mis compañeras han explicado. Vamos a cerrar claras y seguras de que en el esfuerzo se logra lo que se quiere. Totalmente. Súper enriquecedor este podcast del día de hoy. De verdad que las potencialidades físicas nos permiten entonces tener ¿qué? Fuerza, Resistencia. Flexibilidad. Velocidad. Y Creo flexibilidad. que de aquí me voy al gimnasio para tener esa mente sana, cuerpo sano. Practiquen lo de que nos Leo en permita la boca. resistir nuestro día a día. Practiquen No queremos llegar el pie despedir- a la boca. No, No queremos Katherine. despedir sin antes recordar los patrocinantes de este podcast. También le damos gracias al IPC, Instituto Pedagógico de Caracas, al igual que el equipo de Grandes Genios, donde la atención educativa personalizada para todas las edades. Así que chicas, un fuerte aplauso y muchísimas gracias por atendernos esta tarde.